Muy bien, señor presidente. El primer punto del orden del día es el proyecto de ley por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley 6.925 de incentivo y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay, cuya explicación y fundamento técnico tiene a su cargo mi colega, el doctor Fernando Gavilán, si usted autoriza, señor Sí, presidente. adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, colega. Buenos días, señor presidente, señor senador. Ya está conectado el señor. El presente proyecto de ley iniciativa parlamentaria del señor senador Lerby Osorio. Este proyecto de ley viene del Ejecutivo con rechazo total al proyecto de ley. Y el artículo 209 de la Constitución Nacional, que habla de la objeción total, habla de un plazo de 60 días para su tratamiento. Y este proyecto de ley, para tener en cuenta, señor senador, ya tiene su vencimiento la próxima semana, el próximo martes 6. Es decir, que este jueves tiene que dictaminarse y está para su tratamiento en plenario para este jueves en el punto 2 del orden del día. Este proyecto de ley lo habíamos tratado, señor senador, la semana pasada, en la reunión pasada del miércoles, y se ha tomado la decisión de postergar y conversar con el proyectista. Y esta mañana yo pude conversar con el proyectista, con el señor senador Lerby Osorio, y la posición del señor senador con respecto a su proyecto de ley es la de rechazar la objeción total del Poder Ejecutivo en base a las argumentaciones de que no hay un marco regulatorio. Entonces ellos... ¿Es la oficialidad? No, rechazar, señor senador. Rechazar. El veto. No es aceptar el veto, rechazar. Rechazar es la propuesta del proyectista. Por eso, el Ejecutivo no es Sí, de la sí. República, es su vocero, ¿verdad? Sí. Rechazar. Y decirle una cuestión, ¿cuál es en Hacienda? ¿Cómo se dictaminó eso? Todavía no dictaminó la Comisión de Hacienda, solamente dictaminó la comisión de, acá tengo a mano, las comisiones dictaminantes son la de Industria y Comercio en dos sentidos: una aceptar el veto del Poder Ejecutivo y otra rechazar. En el sentido del rechazo firmaron los senadores Patrick Kemper, Rasmussen y el señor senador Gómez Celada, y por aceptar el veto del Poder Ejecutivo firmó el senador Retamoso. Y en la Comisión de Obras Públicas se firmó por el rechazo del proyecto de ley. ¿Cuál es tu criterio, senador? En todo caso, le escuchamos mañana. ¿Cuál es el argumento para el rechazo del senador Lerby Osorio? Sí. Señor senador, acá tenemos todas las argumentaciones técnicas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, con todas sus instituciones técnicas, sus organismos técnicos, rechaza este proyecto de ley con una serie de objeciones importantes, especialmente lo que guarda relación al tema tributario y las excepciones fiscales. Quiero entrar acá ya un poquito a leer para profundizar más en el tema sobre las argumentaciones técnicas, señor, para que usted pueda tener a mano. Él no puede proyectar el decreto del Poder Ejecutivo por el cual hace la objeción. El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Tributación, dice el señor senador, al respecto cabe señalar que la exoneración del impuesto al valor agregado para el mercado nacional de vehículos prevista en el artículo 8 del presente proyecto se encuentra ya contemplado en la ley 4601 del 2012, ya está contemplado, y esa ley dice en su artículo primero: queda exonerado el pago del impuesto aduanero de importación y del impuesto al valor agregado a la importación en el mercado nacional de vehículos eléctricos y vehículos híbridos nuevos. El presente beneficio tendrá una duración de 10 años hasta el 2024 de la vigencia de esta exoneración. O sea, hay una ley que rige y reglamenta la exoneración de importación de los vehículos eléctricos que está vigente y que fue modificado por la ley 5183 del 2014. O sea, hay una ley vigente que establece estas exoneraciones. Entonces, en la exoneración establecida en el proyecto de ley no va a tener el efecto deseado porque ya está contemplado en la ley. Y también el Ministerio de Industria y Comercio objeta porque se establece un fondo y ese fondo se financia con la percepción del impuesto selectivo al consumo y se establece un monto aproximado para ese fondo de $80 millones para
el financiamiento de la compra de vehículos eléctricos a nivel nacional. Y el Banco Central, por otro lado, objeta lo que se le designa al Banco Nacional de Fomento y a la Agencia Financiera de Desarrollo para canalizar estos préstamos. Y ellos tienen su propia carta orgánica, tienen su autonomía, tienen su autoría para la concesión del préstamo. Básicamente son estas argumentaciones. Por un lado, también el Ministerio de Hacienda por el tema de las exenciones fiscales que están establecidas en una ley vigente, y por otro lado está pues por la ley 6380 de modernización y simplificación tributaria. También está establecido varias excepciones, y la aplicación de vuelta de esto generaría una distorsión en la percepción de los impuestos, y entonces se distorsiona la equidad tributaria, dice el Ministerio de Hacienda. Esta ley, prácticamente con el impuesto selectivo al consumo recaudaríamos 80 millones. 80 aproximadamente, según lo estimado por el Ministerio de Industria y Comercio. Esa es la estimación que ellos hacen en cuanto a la resolución. 80 millones de dólares al año. 80 millones de dólares. Y se utilizaría esos fondos para la compra de vehículos y se canalizaría a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una banca de segundo piso y que va a financiar a través de la intermediadora financiera, especialmente del Banco Nacional de Fomento. Y entonces, señor senador, tenemos dos posiciones en el sentido: el Ejecutivo está en contra del proyecto de ley con sus instituciones técnicas respectivas, y el proyectista está a favor de rechazar el veto del Poder Ejecutivo. Y entonces queda a consideración de los señores senadores. Senador Amado y senador Lucas, ¿algunas consideraciones al respecto? Todo plantel técnico del Ejecutivo rechaza. Buen día. Buen día, senador, ¿cómo está? Buen día, presidente. Buen día, Lucas. Ya, senador. Buen día a los funcionarios de la comisión. Bueno, yo le escuché atentamente y también leí parte de las objeciones, tanto del Ministerio de Hacienda, de Industria y Comercio y el Banco Central de Paraguay. Referido a la exoneración que ya está previsto en la ley. Creo que esta ley lo que va a hacer que, o sea, ese plazo de 10 años, que 2024, donde fenecería la ley que menciona como argumento de la objeción, eso, o sea, yo creo que esto va a ser permanente después, si es que nos ratificamos en el texto del Senado, en el texto del Congreso, o rechazamos el veto del Poder Ejecutivo. Y los otros no son puntos muy complicados, creo que para el Ejecutivo. Por lo que yo personalmente podría, yo personalmente votaría por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo. Y creo que va a ser una señal política también de que tenemos que apoyar este tipo de emprendimientos, de tal forma que cuando suba el gasoil en demasía, no estemos en la situación que estamos hoy, presidente. Gracias. Senador, bienvenido, senador Amado, a la primera reunión que contamos contigo. Realmente para nosotros es una satisfacción tenerte en la comisión. Muchas gracias. Adelante, senador Lucas. Bienvenido, senador Amado, y esperamos el asadito correspondiente. Vamos a pagar juntos, pues yo todavía no caí nada. Perfecto. Vamos a ver. Ahí los funcionarios dicen algo, dice Lucas. Que Arno no vaya a agarrar Rolando. Coincido yo con él en un Coincidimos, mamá. tema político. Quería decir por ahí. Se dictaminaría entonces, señor presidente, rechazo del veto del Poder Ejecutivo. Así mismo. Muy bien, Estamos de señor. acuerdo, entonces, adelante, señor director. Muy bien, señor presidente. Pasamos al segundo punto del orden del día.
En este segundo punto del orden del día revisamos el proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles. Quiero solicitar, señor presidente, con su autorización, proyectar un cuadro comparativo que ha remitido a la comisión el señor senador Rasmussen, Stefan Rasmussen, proyectista, que solicitó sea expuesto en este momento, señor presidente, del tratamiento de este punto. Este proyecto básicamente lo que busca, señor senador, es o recoge una inquietud de gran parte de las personas, de la ciudadanía, del sector empresarial, industrial, en relación a la suba del costo del combustible, al precio de venta y a la inflexibilidad que tiene a la baja. Es decir, los precios del combustible suben y luego no vuelven a bajar. Entonces, los proyectistas están solicitando este proyecto de ley para conocer la estructura de costos, señor presidente, y de esa manera tratar de establecer cierto control sobre el precio del combustible, teniendo en cuenta que el combustible es un bien estratégico y repercute en todos los precios y fundamentalmente repercute en los niveles de inflación que estamos teniendo a partir del año anterior o de hace casi 2 años. Recordemos, señor presidente, que tenemos una inflación acumulada en el año de alrededor de 6,7% y tenemos una inflación interanual que ya está superando el 11%, señor presidente, señores senadores. Este es un nivel de inflación que no teníamos en toda esta década y hay que revisar muchos años atrás para poder llegar a estos niveles inflacionarios, donde el combustible tiene un papel muy importante en esta suba de precios. Como usted ve, señor presidente, ahí tenemos el cuadro comparativo que solicita el proyectista sea tenido en cuenta. En el acápite dice que establece medidas de monitoreo de costos y precios de combustible. Es decir, en el acápite ya está cambiando el proyectista la denominación del proyecto. En el artículo primero también está a vista de usted, presidente, y de los señores senadores. Dice que la presente ley tiene por objeto establecer medidas de costos y precios de combustible en el territorio paraguayo. Estas son variaciones de forma. Luego, en el artículo segundo, también son variaciones de forma. Testa la definición de lo que es estación de servicio y también testa la definición del inciso un poquito más abajo y que también queda atestado. El cambio sustancial se da en el artículo 3, señor presidente. En el artículo 3 establecía que se tenía que hacer un cálculo de estructura de costo total de importación y precio de facturación mencionado en el artículo precedente, que serán determinados por el Poder Ejecutivo para cada empresa importadora, decía. Hemos recibido una opinión del Ministerio de Industria donde dice que existen más de 20 empresas importadoras y que estas 20 empresas importadoras están importando cerca de 9 tipos de combustible. Entonces, si se va a aplicar este artículo así como está, va a establecerse una necesidad de hacer una escala de costo o una estructura de costo aproximadamente una cantidad de 190. Es decir, 20 empresas, cada empresa 9 productos y exige un volumen de trabajo demasiado grande que el Ministerio de Industria no está en condiciones técnicas de realizar. Repito, señor presidente, teniendo en cuenta esto, el proyectista recoge esa opinión del Ministerio de Industria, modifica el artículo 3º y dice que el Poder Ejecutivo definirá el mecanismo de cálculo de un índice de costo de combustibles, que incluirá los componentes de la estructura de costos. El índice permitirá observar el nivel de los costos y su variación en el tiempo, no definirá valores monetarios. El índice podrá contar con subíndices que desglosen la variación de algunos componentes de la estructura de costos que inciden en los mismos. Es decir, ya no se establece que se tiene que hacer una estructura de costo por importador y por tipo de combustibles.
Luego, en el artículo cuarto también existen modificaciones que son de forma, señor presidente, señores senadores miembros. La modificación sustancial estaba en el artículo tercero y finalmente existen un par de artículos más donde se modifican algunos términos y se testan en el artículo 5, que también es importante señalar. En cuanto a la autoridad de aplicación, habla que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Industria y tendrá una coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas. Y agrega el señor proyectista, el senador Stefan Rasmussen, y otras instituciones públicas. Aquí también se quiere dar participación a Petropar, señor presidente, señores senadores. Luego, en el artículo sexto hay otra modificación de forma, y el artículo séptimo es el artículo final. Yo quiero brevemente, con su autorización, presidente, proyectar una estructura que le va a ayudar a los señores senadores a comprender qué es lo que ocurre con el mercado de los combustibles. Vemos, señor presidente, señores senadores miembros, que aquí existe el gasoil de tipo A como el principal combustible importado por el país. Luego viene la nafta virgen y en menor escala las naftas con mayor nivel de octanaje. El 57%, estos son datos, señores senadores, estos son datos oficiales extraídos de la página del Ministerio de Industria y Comercio actualizado a la fecha. El 57% de la importación es de gasoil y el 43% corresponde a nafta. ¿Por qué estamos señalando esto, señor presidente? Porque desde la Comisión de Cuentas inevitablemente tenemos que relacionar esta estructura de costos con otros problemas que se están observando en el mercado de combustibles. Ustedes verán ahí que el principal importador es Petropar, pero seguido muy de cerca por los emblemas que se observan, que son BR Barcos y Rodados, Petrobras, Copetrol, Petrosur y Montalegre en menor escala. Pero los más importantes en ese orden son Petropar, Barcos y Rodados, Petrobras y Copetrol. Un dato del año 2018, 4 años atrás, señalaba que, por ejemplo, Petrobras y Copetrol tenían una participación de alrededor del 30% del volumen total de venta de mercado. Entonces, señores senadores, aquí existe, además de la estructura de costo, un problema de estructura de mercado. Existe un mercado oligopolista. Hace unos días la CONACOM, la Comisión Nacional de Competencia, quitó una resolución donde establece una multa a las compañías, a dos compañías que se han fusionado, que son de público conocimiento, Copetrol con Petrobras. Se ha establecido una multa por no respetar los procedimientos de competencia establecidos por la CONACOM. También existen problemas en relación a la cantidad y a la calidad del combustible suministrado, también de público conocimiento con intervenciones de las instituciones públicas. Entonces, señor senador, para no extenderme mucho en esta explicación, la existencia de todos estos inconvenientes repercuten en el precio final que es vendido en las estaciones de servicio al público. Yo con esto estoy concluyendo, señor presidente. La recomendación del senador Stefan Rasmussen se encuentra a consideración de ustedes, de los señores senadores miembros, con relación a este proyecto. Nada más. No sé si el senador Amado Lorenzini pidió la palabra. Sí, adelante, Amado. Gracias, presidente. Presidente, yo no sé si habría posibilidad de invitarle al presidente, o sea, al principal proyectista, a la senadora Rasmussen, porque en realidad
lo que sería bueno que se establezca la estructura de costo específicamente de Petropar y que esa estructura de costo sea el de referencia para los demás importadores. Y que específicamente que también sea para el gasoil, para facilitar el trabajo al Ministerio de Industria y Comercio, de tal forma que no aprobemos una ley de alcance general en un contexto bastante complejo y que finalmente no aplique. Porque, o sea, si nosotros sabemos cuánto le cuesta el gasoil a Petropar, evidentemente, en base a eso, se va a fijar el precio de venta. Y los demás emblemas, los demás importadores, que no son muchos, según esa barra, que muestra perfectamente el nivel de importación, deberían también estar en la misma línea. Incluso algunos en mejores condiciones de competencia. Porque fíjese ahí, en el informe figura Barcos y Rodados. Hoy Barcos y Rodados ya prácticamente lo que existe ya es la Shell. Y la Shell es un importador muy grande y tiene esa posibilidad de traer a precios más competitivos que otros. O sea, si podríamos hacer esa consulta al senador Rasmussen, sería interesante para aprobar una ley que después se va a aplicar y que va a ser útil. Como cuando se aprueban leyes de contexto general y con algún respaldo de la principal autoridad de aplicación, lo más probable es que no apliquen, no lo utilicen y finalmente no tengamos el objetivo esperado con este proyecto, presidente. Gracias. O sea, disculpame, senador, o sea, lo que proponemos es que le invitamos, no tenemos un dictamen, le invitamos para la próxima sesión al senador Rasmussen. Sí. Bueno, yo no tengo inconveniente. Y mientras se podría hablar con él de esta propuesta, a ver si podemos llegar en ese tiempo para poner un acuerdo con él. Yo no tengo inconveniente, senador. Yo tampoco, porque quería preguntar a la comisión si asistió ya el presidente Petropar sobre este punto en esta comisión. No asistió, señor. Y la gente de la Cámara Paraguaya de Combustible. Tampoco, señor senador. Solamente se ha solicitado opinión a aduanas y al Ministerio de Industria. Y yo creo que hay que convocarle a esos dos sectores. Yo no sé qué opinión tiene el senador. Acá la propuesta del senador nunca invitarle a los dos sectores. Bueno, también se puede, presidente, pero acá lo principal sería lo de nuestro colega, que esté de acuerdo en achicar la cancha como estoy planteando, ¿verdad? Bueno, entonces nos examinamos y vamos a solicitar. Vamos a invitarla en principio, lógicamente, en primer lugar, a nuestro colega, y luego quiero también que se le invite a esa gente. Sin inconveniente, senador. ¿A quiénes, señor senador, si puede repetir, por favor? A la Cámara de Importadores de Combustible, a PESA, sí. A PESA, creo que tiene 8. No sé si Sí. es. ¿Cómo no? Y al presidente de Petropar. APESA es Asociación Paraguaya de Estaciones de Servicio. Hay una Cámara Paraguaya de Distribución de Combustible. Yo creo que a eso se refiere. Ahí está, muy bien. ¿Cómo no? Vamos a hacer la invitación, señor. Perfecto, señor presidente. Entonces, señor presidente, el segundo punto dejamos postergado y hacemos la invitación en primera instancia al proyectista senador Rasmussen y posteriormente a la Cámara Paraguaya de Importadores de Combustible y al presidente de Petropar. Por favor, así para recordarnos. Pasamos, señor presidente, con su autorización al siguiente punto. El punto tercero de nuestro orden del día corresponde a un proyecto de ley que modifica un presupuesto de la gobernación del departamento de Amambay. Señor presidente, si usted autoriza, tiene su explicación técnica el señor Mario Jara. Adelante, Mario. Gracias, señor presidente, señores senadores.
Esta modificación presupuestaria, señor presidente, lo que busca es reprogramar cargos vacantes, específicamente 3 cargos vacantes, suprime y recategoriza a otros 3 cargos que son de cargos de confianza del señor gobernador. Los montos, señor presidente, serían de 3.300.000, pasarían a 6.900.000 en 2 categorías, y una categoría que pasaría de 2.700.000 a 3.700.000, señor presidente. Es importante resaltar, señor presidente y señores senadores miembros, que esto no va a implicar ni un aumento presupuestario ni para el 2022 ni tampoco para el 2023, porque son cargos que se aprobaron en el presupuesto 2022 desde su inicio, o sea que está contemplado por 12 meses. Y lo que se va a dar utilización sería en los 4 meses finales. Entonces, para hacer el ajuste contable, el remanente, lo que va sobrando de la reprogramación, se envía al 133, que es bonificaciones, pero ese es solamente para un cierre contable. Ya, una vez aprobada la ley, esto pasaría en el 2023, de vuelta otra vez, ese monto pasaría a incluir en lo que sería salario. O sea que no va a tener ningún incremento, señor presidente, y es una propuesta presentada por el señor senador Luca aquí. Señor Luca, ¿verdad? Sí, gracias, presidente. Es para una ecuación presupuestaria de 3 personas de confianza que están en la gobernación de Amambay, lógicamente, con un salario ínfimo y con una responsabilidad alta. Entonces, nos va a impactar presupuestariamente solo a los efectos de utilizar 3 vacancias y, lógicamente, vamos a decirle, darle el salario correspondiente a cargo de confianza, y la gobernación sabemos que los salarios son muy ínfimos. Se aprobó en la Comisión de Hacienda, todo el como invitado. Mira, yo tengo la aprobación, senador Lucas, el senador Amado. Tendríamos que analizar un poco bien el contexto de la presentación del proyecto, señor presidente. Pero para no salirle en contra del presidente, voto por la aprobación. Por la aprobación. Bueno. Adelante, senador Lucas. Gracias. Por la aprobación. Muy bien. Yo no puedo votar, Se ha modificado el reglamento, señor senador, y puede también ya incorporar su firma. Muy bien, por la aprobación entonces el punto 3, señor presidente, se autoriza. Vamos al último punto del orden del día, presidente. Sí, adelante. El último punto del orden del día corresponde a un proyecto de ley que modifica y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por ley 6.873 de fecha 4 de enero del 2022, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, Congreso Nacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Señor presidente, señores senadores, miembros, este es un proyecto que está retornando en segunda vuelta de la Cámara de Diputados. Inicialmente el proyecto comprendía un monto aproximado de 13.500 millones de guaraníes para la Cámara de Senadores y para el Congreso Nacional, fundamentalmente para sostener programas operativos e incorporar a TV Cámara a la operación de transmisiones de la Cámara de Senadores, especialmente de sus sesiones plenarias y de sus sesiones en comisiones. Este monto fue modificado en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo que ha hecho, señor presidente, señores senadores miembros, es decir, las modificaciones son las siguientes. Presentan incremento en objetos de gasto de 133, que son bonificaciones, luego en objetos de gasto para servicios de limpiezas, para otros servicios más en menor escala, pero existe un aumento sustantivo en el nivel 100 introducido en la Cámara de Diputados. Corresponde a creaciones de cargos, señor presidente, señores senadores miembros, específicamente en un número de 237 cargos que han sufrido una
reprogramación de un aumento en sus niveles salariales. Y tenemos el detalle de este anexo de personal, señor presidente, pero tenemos que hacer el desglose si queremos saber individualmente a quienes corresponde, porque no hemos tenido el tiempo material de analizar punto por punto el caso de las recategorizaciones, señor presidente. Específicamente, el monto se incrementa en 7.364 millones, es decir, este es el monto que incorpora la Cámara de Diputados, lo que eleva el pedido total de modificación y ampliación presupuestaria a 20.355 millones de guaraníes. La Comisión de Hacienda ha tratado esto en sesión extraordinaria en la mañana de hoy y ha tenido un solo dictamen en el sentido de ratificar el texto del Senado, es decir, no contemplar la propuesta que quiere introducir la Cámara de Diputados. Señor presidente, señores senadores, miembros, este es el informe preliminar que podemos dar y también podemos entrar en algunos otros detalles más, si es que considera usted pertinente, señor presidente, o alguno de los señores senadores miembros así lo requiere, presidente. Sí, a consideración, tanto el senador Lucas como el senador Florentino. Presidente, a mí me gustaría, yo le escuché al director hablar de creación de cargo y recategorización. Me refiero a las modificaciones planteadas en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos cargos fueron creados? Importantes, están en conocimiento. Sí, señor senador, cómo no. Fueron creados 4 cargos de sueldos, fueron creados también 9 gastos de representación y el total de las recategorizaciones alcanza a 237 funcionarios, señor senador. El monto total en sueldos se calculó sobre 3 meses, señor senador, y el importe que corresponde a estos 3 meses es de 4.547 millones de guaraníes. Es decir, hay un incremento de sueldo mensual que tendría la Cámara de poco más de 1.500 millones de guaraníes. Esto, repito, señor senador, corresponde a una proyección de 3 meses. El impacto va a ser sustancialmente mayor en el efecto año completo para el 2023, llegando a superar los 19.000 millones de guaraníes en efecto año completo, si aplicamos esta escala de modificación o ampliación, perdón, solicitada, señor senador. Adelante, el senador Florentino. Y bueno, yo creo que el del Senado luego ya es bastante saladito, ¿verdad? Más diputados redes. Esto es hay una urgencia de dictaminar, presidente. Yo optaría por no dictaminar. ¿Sí? Hacienda dictaminó Como usted disponga, señor presidente. lo que dictaminó Hacienda. Porque creo que nosotros podríamos escuchar en el Pleno y tener más libertad en el sentido de nuestro voto si no dictaminamos. Yo no tengo inconveniente, senador. Pues no hay ninguna obligación de dictaminar y menos porque Hacienda dictamina. Quería nomás poner a consideración el dictamen de Hacienda de los señores senadores. La versión Senado es la creación de declaración salarial también. En la versión del Senado, señor senador, prácticamente no tiene impacto en el nivel 100, salvo en la parte de contratados. Los contratados sí se incrementan sustantivamente. Para el Congreso, el monto total solicitado es de 6.153 millones y para el Senado es de 6.838 millones. Existen sí algunos
cargos que se crean también, pero son mínimos. Y le repito, la mayor parte, señor senador, va para los contratados en ambas instituciones, tanto en el Congreso como en la Cámara de Senadores. Así es, señor senador. ¿Y cuánto al impacto anual de la versión del Senado en el grupo 100? Sí, el cálculo hecho para el Senado, señor senador, estaba por 6 meses. Es decir, tenemos que duplicar esto para tener el efecto año completo, señor senador. Entonces estaríamos hablando de que lo que representa el nivel 100 tendría un efecto año completo de aproximadamente 9.500 o 10.000 millones para ambas instituciones ya, señor senador. Dejamos sin dictamen entonces y escuchamos lo que pasa en la votación en el Por la Cámara de Diputados se pasó, entonces. Claro, ellos duplican el efecto año del grupo 7. Entonces, 20.000 millones contra 10.000. así mismo es. Medio complicado. Resulta que esto también, para ser práctico nomás, ¿verdad? Si nosotros no ratificamos versión Senado, ellos se van a ratificar en su versión diputado. O sea, por eso que sería importante hablar con el presidente de que, o sea, si de repente puede, o sea, si no ratificamos versión Senado, ellos con 41 votos se ratifican versión diputado. Sí, así es. Mayoría absoluta. 41, sí. 41 votos sería. Acá nomás está preguntando el senador Lucas. Sí. Entonces terminemos ratificación versión Senado. Total, ellos, si quieren asumir el costo, se ratifican y ya pasa al Ejecutivo. ¿Está bien? Ratificación Senado. ¿Por qué decir, Lucas? ¿Está bien? Estamos, senador. También ratificar usted, señor senador. Yo no voy a firmar. Muy bien. No. Usted sí ratificar Senado, señor senador. Yo lo mismo, ratificación del Senado. Muy bien. Mira, una cuestión, senador Lorentín. Yo no sé si usted puede ser el portavoz de la comisión mañana, porque hoy y mañana tengo algunas cuestiones médicas que tengo me fijaron en el diente hoy y mañana con una cuestión de análisis que tengo que hacer. Entonces, el senador Lucas hoy va a ser el portavoz de la comisión. Si usted mañana puede ser el portavoz de la comisión, senador Lorentín. Acá el vicepresidente mañana, y la próxima me queda bien. El senador Lugo es el vicepresidente. Por todo uno a Lucas. ¿Ah? Un problema. Va a venir solo con Lucas, tranquilo, presidente, sin problema. Bueno, señor presidente, antes de concluir, este era el último punto, pero antes de concluir, solamente 2 cuestiones para poner a conocimiento de usted, señor presidente, y los señores senadores miembros. En la mañana de hoy ha ingresado oficialmente a la Cámara de Senadores el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria 2021 del Poder Ejecutivo. Por imperio del artículo 282 de la Constitución Nacional se tiene que crear una comisión bicameral para estudiar este informe de la Contraloría. Y entiendo, señor presidente, que el señor presidente de la Cámara de Senadores, en conjunto con la mesa directiva, ha resuelto delegar a la Comisión de Cuentas como integrantes natos de esta comisión bicameral que se estaría sustanciando en una resolución, señor presidente. Yo quiero hacer este comentario para poner a conocimiento suyo y de los señores senadores miembros que ha ingresado en la mañana de hoy este informe de la Contraloría que tiene rango constitucional. Y por último, señor senador, señores senadores, señor presidente, existe una propuesta de las comisiones de legislación y de la comisión de obras públicas de tener una reunión conjunta el día miércoles a las 8 horas. Yo no le adelanté eso, señor presidente, porque me acaba de solicitar eso la gente de la comisión de legislación y de obras públicas
para estudiar el proyecto de modificación de carta orgánica del MUP, invitando al ministro del Ministerio del Urbanismo. Entonces también eso dejo a consideración suya, señor presidente, y de los senadores miembros. Miércoles, ¿a qué hora dijiste? 8 horas. En conjunto, único punto sería carta orgánica del MUP con las demás comisiones dictaminantes, señor presidente. Señor, aquí nosotros los 2 puntos que señaló el senador. Compañero, no tengo problema. O sea, nos conectaríamos entonces a las 8 con la cuestión. Y lo otro es la cuestión, El informe de la el Contraloría. informe de la Contraloría. A consideración, ¿estamos de acuerdo? Dale, senador, gracias.